El día de hoy vamos a dar inicio nosotros al último tema de nuestra asignatura. ¿Cuál es el último tema de nuestra asignatura? Pues el tema que tiene que ver con los modos de extinguir las obligaciones. Modos de extinguir las obligaciones. Ya nosotros en la semana pasada terminamos lo que es el enriquecimiento sin justa causa, el pago de lo no debido. Vimos el hecho dañoso, sus dos vertientes, como un hecho de responsabilidad civil contractual, y también lo vimos como responsabilidad civil extracontractual. Entonces, ahora nos toca encontrar los modos de extinguir las obligaciones y vamos a encontrar lo que están señalados en el artículo 1625 del Código Civil. Entonces, en el artículo 1625 de nuestro Código Civil están señalados los modos de extinguir las obligaciones. Y en ese artículo nos dice, toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Dice. Segundo, el inciso siguiente. La obligación se extingue además en todo o en parte por la solución o pago efectivo, la novación, por la transacción, por la remisión, por la compensación, por la confusión, por la pérdida de la cosa que se debe, por la declaratoria de nulidad o por rescisión, por el evento de la condición resolutoria, por la prescripción, por la transacción y la prescripción de que trata el libro, y la condición de resolutoria se tratará en el título de obligaciones condicionales. Entonces, nosotros en esta asignatura vamos a ver que el artículo 1625 nos comienza a hablar de los modos de extinguir las obligaciones. Entonces, aquí hay algo que quiero tratar porque es algo que a ustedes les va, que hay unos modos que son 10 modos que dicen las obligaciones se extinguen además en todo o en parte y nos dice por la solución, pero el primer inciso nos habla de un modo que no se le ha llamado o no tiene un nombre señalado en la ley, pero que la jurisprudencia y la doctrina sí lo han catalogado. ¿Y cómo se llama ese modo que ha catalogado la doctrina y la jurisprudencia? Es lo que nosotros vamos a hablar del mutuo disenso. Entonces, ¿cuál es ese modo de extinguir las obligaciones que nosotros vamos a señalar o que están señalados allí? Arrancamos que son 10 modos de extinguir las obligaciones y que además vamos a encontrar algo que se llama la convención, el mutuo disenso expreso. Entonces, porque hay algo que también se va a denominar el mutuo disenso tácito. Entonces vamos a comenzar a estudiar la primera fuente de las obligaciones, la primera extinción de las obligaciones que está señalada en el artículo 1600, que es el mutuo disenso. Y este mutuo disenso lo vamos a encontrar, el sustento normativo, lo vamos a encontrar en el artículo, en el inciso primero del artículo 1625 del Código Civil. Entonces, en este artículo 1625 nos arranca diciendo la norma que, como ya se los leí, que toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Aquí hay varias apreciaciones que quiero tener en cuenta. La palabra no es dar por nula, sino darla por terminada. Entonces, cuando yo estoy hablando de mutuo disenso, siempre voy a hablar de que hay, acuérdense que para que la obligación se crea,
tiene que haber ¿qué? Tiene que haber un consentimiento. Para que el contrato se crea, hay un consentimiento, hay una ¿qué? Una manifestación de la voluntad. Entonces, nosotros podemos manifestar nuestra voluntad para crearla. En el derecho hay algo que se llama, hay un aforismo jurídico que dice que en el derecho las cosas se hacen, se deshacen como se hacen. Y si yo para hacer, y esto estoy hablando de las obligaciones que nacen de vía contractual, si yo para hacer una obligación, para que nazca una obligación en el contrato, tengo que manifestar mi consentimiento, tengo que darlo, tengo que manifestar mi voluntad. Y cuando estas voluntades concuerdan, se crea la obligación, pues yo de la misma manera puedo concordar, puedo convenir, pero no para celebrar un contrato, sino celebrar una convención para extinguir una obligación. ¿Quedó claro? Entonces, el mutuo disenso es eso. El mutuo disenso es cuando dos personas o las partes de una obligación, vamos a ponerla así para no decir que son dos, cuando las partes de una obligación, y aquí vamos a mirar otras cositas más adelante, cuando las partes de una obligación acuerdan darla por terminada o extinguirla. Entonces, este acuerdo lo vamos a denominar mutuo disenso. El mutuo disenso puede ser de dos formas. El mutuo disenso puede ser de dos formas. La primera vamos a encontrar tácito y lo vamos a encontrar expreso. El artículo 1625 nos habla del mutuo disenso expreso. Este nos habla de este. Sin embargo, también vamos a encontrar que hay un mutuo disenso que puede ser, ¿de qué naturaleza va a poder ser? Tácito. Es decir, que las partes no lo van a expresar, pero sus actos van a decir que ellas se acuerdan dar por terminada una obligación o extinguirla. Entonces, el mutuo disenso es la primera obligación, es el primer modo de extinguir las obligaciones. Cuando nosotros acordamos, nos ponemos de acuerdo. Este mutuo disenso, ¿qué es? ¿Cuál es su ¿Qué es lo que podemos hablar de su naturaleza? Ese mutuo disenso, fíjense que ahí indican, siempre se va a referir a qué? A que existe entre ellos una convención. Entonces, en esta convención nosotros vamos a acordar, nos vamos a poner de acuerdo para extinguir una obligación. Y vamos a decir, ¿sabe qué? Ya yo no quiero seguir más en el contrato. La mayoría de los contratos, por ejemplo, de arrendamiento, de suministro, contratos, cualquier contrato, por ejemplo, un contrato de prestación de servicio, un contrato laboral, un contrato, cualquiera de esos contratos que nosotros vamos a darnos cuenta, va a ver que la primera causal de terminación es el mutuo acuerdo entre las partes. Y ese mutuo acuerdo entre las partes es lo que nosotros denominamos el disenso, mutuo disenso. En el artículo 1625 se refiere al expreso, es decir, que las partes manifiestan que no desean continuar con esa obligación y desean extinguirlo. Entonces, para que ustedes corroboren lo que yo les estoy diciendo, vamos a mirar el Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo nos lo señala de manera clarita cuando hablamos de las causales de terminación del contrato laboral. Y es tan clara que a veces nosotros creemos que esto lo estamos viendo. Cuando nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, les voy a compartir esto. Miren esto. Aquí dice,
terminación del contrato. El contrato de trabajo termina y nos señala aquí, claro, sin mayor lugar a duda, por mutuo consentimiento. Esto que está aquí en el artículo 61 del contrato de laboral, que es un contrato y como es un contrato genera obligaciones, nos está diciendo que una de las causales de terminación es el mutuo consentimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Nos está diciendo que yo puedo terminar un contrato laboral por mutuo disenso, de común acuerdo entre trabajador y empleador. Miremos otra norma que nos lleve a analizar eso. Vamos a mirar la ley 820, que es la ley del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, y nos vamos a dar cuenta que en este contrato de arrendamiento de vivienda urbana nos vamos a dar cuenta que en este contrato también se puede dar por terminado por mutuo acuerdo, de manera expresa. O sea, hay normas que nos van a decir de manera expresa, sin lugar mayor, sin mayor análisis. En el artículo 21 de la ley 820 nos dice: las partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el contrato de vivienda urbana. Entonces, estos son dos ejemplos que les estoy colocando con el propósito o con un solo propósito de hablar de esta forma de terminar las obligaciones. ¿Cómo se llama esa forma? Se llama mutuo disenso. El mutuo disenso, señores, es cuando las partes de una obligación acuerdan darla por terminada. Y la van a dar por terminada o la van a extinguir. Ese mutuo disenso debe de ser tácito o puede ser expreso. En el artículo 1625 nos señala el expreso, pero por vía jurisprudencial también han señalado el tácito como un modo de extinguir. No lo manifesté, pero mis actos entienden que nosotros hemos dado o hemos extinguido nuestras obligaciones. ¿Quedó claro hasta ahí? Ahora, como el mutuo disenso es de naturaleza una convención, de allí es que el artículo nos dice que siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, que es en el artículo 1625, nos lo señala, nos dice, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, indica que que las personas que se van a someter a esta convención, pues tienen que tener todos los elementos naturales, los actos jurídicos. Es decir, tiene que haber sido actuando con capacidad, tiene que haber actuar el consentimiento sin error, vicio, error, fuerza o dolo, tiene eso, tercero, y tiene que haber actuado sin dolo. Y la causa tiene que ser lícita y el objeto tiene que ser lícito, pues el objeto siempre va a dar por terminado una relación contractual. Entonces, ¿cómo podemos extinguir nosotros unas obligaciones? Por mutuo acuerdo, que como es una convención, lo vamos a someter a las cuatro cosas que ya vimos. Perdón, ¿cuáles son esas cuatro cosas que ya vimos? Nosotros ya las vimos y las señalamos en su respectivo momento, clase, que son las cuatro cosas que nosotros vimos y que señalamos en clase, que hablábamos, era la capacidad. Que no le puedo bajar. La capacidad. Segundo, hablábamos del consentimiento sin vicio. Hablábamos de consentimiento sin vicio, hablábamos también de causa lícita, que la causa que nos lleve a hacer ese acuerdo sea lícito, y el objeto lícito. Entonces, como este mutuo disenso
es una convención, es decir, es un acuerdo de voluntades que está encaminado a dar por terminado o extinguir una obligación. Como es una convención y la convención es un acto jurídico, esta convención tiene que estar rodeada de estas 4 cosas: capacidad, consentimiento sin vicio, causa lícita y objeto lícito. Del objeto lícito vamos a tener que predicar 2 cosas: que el objeto de nuestra convención, y esto sí me voy a poner solamente del objeto, para no aplica para los demás, que el objeto de nuestra convención o de lo que vamos a extinguir, de lo que se va a desaparecer, debe de estar dentro de los derechos, debe de estar dentro de los derechos que pueden ser renunciables. Porque si lo que vamos a hacer es un mutuo disenso en una obligación de alimentos, nosotros no podemos renunciar a los alimentos futuros, ese mutuo disenso se cae. ¿Por qué? Por objeto ilícito. ¿Eso dónde nos lo va a decir? Pues el artículo 15 de nuestro Código Civil, cuando ustedes vieron civil general, señalaba que era el objeto ilícito. Y el artículo 15 nos dice que cuando estamos en presencia de de derechos irrenunciables, nosotros no podemos, ellos no pueden ser objeto de renuncia o de nada. Entonces, miremos, no puede ser objeto de terminar obligaciones ni nada de eso. Leamos el artículo 15 de nuestro artículo de Código Civil y dice: podrán renunciarse los derechos conferidos por la ley, con tal que solo miren el interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia. Como en este caso, en una obligación, con el mutuo disenso, yo extingo una obligación y para al acreedor es un derecho, ese derecho que él estaría, esa obligación que él estaría extinguiendo por mutuo disenso, tengo que ver que el objeto de la misma no recaiga sobre derechos que no va a poder renunciar, porque si cae sobre clase de derechos, estaremos en presencia de un objeto ilícito. ¿Como cuáles? Nosotros no podemos renunciar por vía de mutuo disenso una obligación alimentaria. ¿Por qué no podemos renunciar por mutuo disenso una obligación alimentaria? Muy fácil, porque esa obligación alimentaria dice la norma que está prohibido renunciar al derecho de alimentos futuros. Yo puedo transar los alimentos ya causados, pero los futuros son irrenunciables. Alguien no le puede decir a usted, un padre de familia, yo te voy a dar esto, pero con la obligación de que nunca más te voy a dar nada. Usted pues coja la cosa y entienda pagado todo lo que le debe hacia atrás, pero lo que le debe a futuro no puede renunciarlo usted, porque es un objeto irrenunciable. Entonces, el mutuo disenso, señores, es una forma de extinguir las obligaciones, está señalada en la ley de la forma expresa. La jurisprudencia también considera que hay mutuo disenso tácito, pero cuando estamos en presencia de lo siguiente: cuando yo no cumplo y tú tampoco cumples, y ninguno de los dos nos podemos demandar porque hay algo que se llama la excepción de contrato no cumplido, y eso lo que terminamos es en presencia de un mutuo disenso. Ni yo cumplo ni tú cumples, y a los dos no nos interesa cumplir. Entonces, eso es lo que la jurisprudencia ha llamado como el mutuo disenso tácito. Ambos hemos caído en incumplimiento, manifestamos con nuestros actos que hemos extinguido la obligación y ninguno del otro se persigue entre sí. Entonces, cuando estamos en presencia del mutuo disenso, es una convención, es un acuerdo. Como es una convención, tenemos que someterlo a todas a los mismos elementos naturales de los actos jurídicos, que es capacidad, consentimiento sin vicio, causa y objeto. Y cuando estamos en presencia del objeto lícito, tenemos que darnos cuenta que ese objeto del mutuo disenso no vaya a abarcar derechos irrenunciables o que esté prohibido su renuncia, porque lo contrario tendríamos objeto ilícito en la convención. ¿Quedó claro eso hasta ahí, señores señalados? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo quedó claro?
Dicen. Ok, entonces, esta es la primera y nosotros pocas veces de pronto la estudiamos o se cita. Pero el mutuo disenso es una forma de distinguir. Hay otra forma de distinguir que es la universal, o sea, que es la ideal, que es el sueño dorado de todas las obligaciones, que cuando usted hace una obligación, arranca con una obligación, es porque usted aspira que esa obligación llegue a este punto. ¿Y cómo se llama eso? Esa se llama el pago. El pago, mis queridos señores, lo tenemos nosotros en el Código. El Código Civil habla mucho de pago. Y el pago lo vamos a encontrar desde el artículo 1626 del Código Civil y siguientes. Vamos a encontrar ese pago. Entonces, cuando yo estoy hablando del pago, es que es la otra forma es la principal o es la forma la forma ideal de una obligación es por medio del pago. Aquí lo voy a señalar para que nosotros tengamos conciencia de los modos de distinguir las obligaciones. Entonces, mis queridos señores, este modo de distinguir las obligaciones que tenemos aquí, vamos a poner este amarillo. Estos son los modos. Encontramos el primero, que es el mutuo disenso, el segundo, que es el pago, y arranca con la definición del pago el artículo 1626, y nos dice que el pago efectivo es la prestación de lo que se debe. Entonces, cuando yo les hablo del pago efectivo, no crean que me estoy refiriendo a dinero, porque ese es el primer error que la gente comete. El pago, cuando yo digo pagar, no me estoy refiriendo, no hay una concordancia. Vamos a poner aquí esta X, vamos a ponerla con un color fuerte. Esta X, ese pago, el pago no es dinero. No podemos hablar de pago, es completamente erróneo, dinero. O sea, el pagar no es dinero. No es, aquí hay un error cuando la gente los asimila. Porque el pago, mis queridos señores, el pago tiene como, aquí, el pago no es dinero, porque si nosotros leemos el 1626, nos vamos a dar cuenta que ese artículo 1626 nos dice que el pago es cuando se efectúa la prestación que se debe. Cuando yo realmente realizo la prestación que estoy debiendo, es que yo puedo hablar de pago. Si yo no realizo la prestación, si yo no hago efectiva esta prestación, yo no puedo hablar de pago. Simple y llanamente no lo hay. Entonces, ¿cuándo yo puedo hablar de pago? Cuando yo estoy efectuando, realizando esto, la prestación. La prestación que ya sabemos que puede ser de dar, de hacer o no hacer. Entonces, cuando yo realizo, cuando yo ejecuto, cuando se mueve la prestación, es que estoy realizando o estoy pagando. Es decir, que si mi obligación es prestar mis servicios académicos a la Universidad de Sucre como docente, ¿cuándo estoy pagando yo mi obligación? Cuando pues vengo y doy la clase. Cuando yo estoy pagando mi obligación como vendedor de una cosa, cuando tradito la cosa. Cuando estoy yo efectuando la prestación como arrendador, pues cuando entrego el uso y goce de la cosa. Cuando yo estoy pagando la prestación
como transportador, cuando llevo la cosa del punto A al punto B. Me estoy dando a entender, el pago siempre va a ir señalado a la efectuar, a realizar la prestación que se debe. No tiene que ver con dinero. Lo que pasa es que la mayoría de las personas ven al pago como una obligación dineraria y no es exclusivo de las obligaciones dinerarias. La modista, ¿cuándo cumple la modista su obligación? Cuando te entrega el vestido, cuando te entrega la blusa, el pantalón que le mandaste a hacer, cuando te entregan a ti, cuando cumple el taxista su obligación, cuando te lleva al lugar de destino, cuando cumple el banco la obligación, cuando maneja tu cuenta bancaria y te entrega te permite el retiro de tu dinero y el movimiento del mismo. Entonces, el pago es efectuar la prestación. Si yo no efectúo la prestación, yo no estoy pagando. Entonces, cuando yo debo, y ahora, cuando yo voy a efectuar la prestación, el artículo siguiente, el artículo 1627, me dice que ese pago, como se va a hacer, debe ceñirse en todo, a lo que yo haya pactado, es decir, como yo voy a efectuar la prestación que se debe, y eso es mi pago, yo debo, esa prestación se debe de ceñir al tenor de la obligación, es decir, debe de ser lo que yo pacté y cómo lo pacté y cuándo lo pacté y en dónde lo pacté. ¿Quedó claro? Entonces, esa obligación debe haber una conformidad con el tenor de la obligación. Es decir, con el tenor de lo que usted se obligó. Porque si usted se obligó a una cosa, pues a esa es la que usted tiene que hacer. Entonces, el pago es efectuar esa prestación de conformidad a quien lo debe hacer. Ahora, y que el pago no es dinero. No es dinero. ¿Quedó claro? Ahora, los gastos que se causen para yo ejecutar esta prestación van a estar a cargo de ¿quién? Del deudor. Siempre los gastos que yo voy a incurrir en el desarrollo de la prestación siempre se van a estar, para yo efectuar esa prestación, van a estar a cargo del deudor. Entonces, los gastos en que se incurre para la realización de la prestación están a cargo del deudor, siempre. Porque el deudor es la persona que está obligada a pagar y como él está obligado a pagar, entonces, ¿qué es lo que usted tendría que hacer como deudor? Pues esos gastos que usted tendría que pagar, usted los tiene que transmitir pues a la contraprestación que usted va a recibir y esa contraprestación en el mayor de los casos, es una contraprestación económica. Es decir, usted va a trasladar ese costo al precio, al pago que le van a la contraprestación que usted recibe por haber ejecutado la suya. ¿Ha quedado claro eso hasta ahí? Entonces, frente al pago nos tenemos que hacer varias preguntas. Vamos a ver cuántas podemos resolver hasta el momento. Les pido excusa, pero ya les comenté que tuve problemas. Y vamos a ver dos cosas. Vamos a ver por quién puede hacerse el pago, a quién se le va a hacer el pago, dónde debe hacerse el pago y vamos a ver cuándo se le va a hacer el pago. Entonces son unas preguntas que nos tenemos que responder frente a la obligación, frente al modo de extinguir. La primera es, ¿por quién se hace el pago?
quién se hace el pago. La segunda, a quién se le hace el pago. O a quién se le paga. Vamos a darlo más fácil. ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¿A quién se le hace el pago? ¿Dónde se le hace el pago? ¿Dónde se paga? ¿Cuándo se paga? ¿Cómo debe de hacerse el pago? ¿Cómo se paga? Y vamos a ver a qué se le imputa el pago. Esas son las cosas que nos tiene que hablar, que tenemos que responder en esto para entender cómo funciona el pago. Entonces, cuando yo estoy hablando de pago, que lo tengo por aquí, ese pago que yo lo tengo por aquí, tengo que responderme estas preguntas. Y vamos a comenzar por la primera. ¿Quién paga? ¿Por quién paga? ¿Quién paga? La primera pregunta es muy sencilla. ¿A quién? ¿Quién paga? ¿Quién puede hacer el pago? Entonces, vamos a mirar que se puede hacer el pago. Vamos a responder de esa manera muy fácil. Se puede hacer el pago por el deudor directamente, por un representante del deudor. Puede hacerse el pago por un tercero. Pero si se hace por un tercero, ese tercero, si es con autorización, sería un representante. Y ese tercero lo puede hacer de dos formas. Sin consentimiento del deudor. Y lo puede hacer contra el consentimiento del deudor. Entonces, nosotros vamos a encontrar dos situaciones cuando el pago lo realizan terceros. Primera situación que nos vamos a encontrar, el quién paga. El pago lo va a realizar de manera inicial, lo va a realizar el deudor, porque es la persona naturalmente que tiene la obligación de pagar. Eso es algo lógico, pues que es la persona quien le nace ese derecho del deudor. Pero el artículo 1630 nos señala que el pago también lo puede hacer un representante del deudor. Es decir, alguien lo va a hacer a nombre de ese deudor. Y este representante del deudor lo va a hacer con el consentimiento del deudor, pero va a pagar a nombre del deudor. ¿Quedó claro? O sea, él va a representar al deudor en ese pago. Este representante es también un tercero, pero este representante actúa de acuerdo con las instrucciones dadas por el deudor. Este representante de aquí, que vamos a tener representante del deudor, actúa de acuerdo con las instrucciones dadas por el deudor inicial. Pero también puede realizarlo un tercero, ya sea que tenga o no que tenga el consentimiento, que no lo tenga o que vaya en contra del consentimiento del deudor. Ahora, ¿qué ocurre si se paga sin el consentimiento del deudor? Es decir, se realiza la prestación sin que el deudor diga ni sí ni no. Estamos callados, simplemente no sabemos que el deudor, cuál es la voluntad del deudor frente al pago de ese tercero.
allí nos tenemos que ir al artículo 1631. Artículo 1631. Y el que nos dice que en ese caso, cuando yo pago sin consentimiento del deudor, solo tengo derecho a que el deudor me reembolse lo pagado. Él no sabía que yo pagué por él, el deudor me va a reembolsar, solo a reembolsar. En cambio, que cuando yo hago el pago sin consentimiento del deudor, no tengo derecho a que se me reembolse. Es decir, no le puedo pedir al deudor que me devuelva lo que yo pagué por él. Entonces, si el pago lo hace un tercero, tenemos que tener en cuenta si ese tercero lo hizo como representante del deudor, porque si lo hizo como representante del deudor, él está pagando con pleno consentimiento de él. O si ese tercero lo hizo sin el consentimiento del deudor, en ese caso el deudor tendría que reembolsarlo. Pero si lo hizo en contra del consentimiento del deudor, no tiene nada que pedirle que le devuelva el deudor porque el deudor no prestó su voluntad para eso. Señores, quedemos hasta aquí. Mañana les prometo a las 6:30 en punto encontrarnos para continuar el asunto del pago. Ya saben que en plataforma tienen la lectura. La lectura de todo este modo de extinguir las obligaciones se las voy a cargar a plataforma. Entonces, señores, nos vemos en el día de mañana.